As Producciones presenta Cara a Cara con Rosalía. Bienvenidos, queridos amigos televidentes, a esta entrevista que la consideramos de verdad especial por el personaje y por las temáticas que vamos a abordar. Tenemos la suerte de contar con la periodista y novelista española Julia Navarro. Creo que antes era más periodista que novelista, pero ahora más novelista que periodista. Bienvenida, Julia, y gracias por aceptar este diálogo. No, para mí es un privilegio estar aquí y estar con usted. Muchas gracias, Julia. Nos gustaría empezar tal vez hablando de tu vida, de la influencia de tu padre, de aquel escritor que era luchador, que estaba trabajando desde Andalucía, ¿no? Porque sí, nacido en Córdoba. Mi padre nació en Córdoba, estudió en Barcelona y fue un periodista muy importante en España, pero realmente yo no llegué al periodismo por él. ¿No? ¿Por qué? Porque yo no tenía vocación de periodista, yo quería ser bailarina. ¡Ah, qué bien! Yo quería ser bailarina de Sí. ballet, lo que pasa es que estudié ballet hasta los 17 años, a los 17 años se planteó bueno, la disyuntiva de, en estos momentos, ¿Qué carrera va a ser? ¿Qué hago? ¿No? Yo quería irme a seguir estudiando ballet fuera de España, quería ir a París o a Londres, en casa dijeron que no, y bueno, fui periodista como segunda opción. Casi, sí, casi por descarte, como segunda opción. Yo siempre digo que todas las cosas que a mí me han salido bien en la vida han sido nunca las que yo he elegido, sino a las que he llegado por casualidad. Qué interesante. A veces yo digo que la vida es una especie de rompecabezas, ¿no? Que a veces uno coloca las fichas y otras veces parece que alguien coloca las fichas y a lo mejor esas salen bien. Pero ya metida en el periodismo, lo hiciste con pasión. Lo hice con pasión. El periodismo para mí ha sido una gran pasión y además a mí me tocó empezar a trabajar, yo estaba estudiando la carrera y empezaba también a dar mis primeros pasos profesionales durante la transición en España, de manera que cuando eres joven empiezas a desarrollar una actividad profesional y tienes nada menos que la suerte de poder contar un momento tan importante en la historia de mi país como fue el paso de la dictadura a la democracia, la elaboración de una constitución. Bueno, la verdad es que yo llegué al periodismo, se puede decir que en el mejor momento. Un momento privilegiado. En un momento tal vez. absolutamente privilegiado, sí. Ahora te has desencantado un poco del periodismo. No. He leído algunas declaraciones tuyas en lo el que me sentido preocupa, de la falta de... Es decir, yo del periodismo jamás me desencantaré, porque Ya. creo que es una tarea noble, es una tarea extraordinaria, absolutamente sí. noble y sin un periodismo libre no hay democracia y una sociedad no es libre si no hay medios de comunicación libres. La libertad de expresión es uno de los primeros valores que uno Derechos tiene fundamentales. y es un derecho fundamental de manera y además es absolutamente irrenunciable. Yo lo que me preocupa es cómo la crisis económica hace que en determinados momentos, sobre todo los periodistas más jóvenes que están empezando, puedan ser mucho más dóciles por el temor a perder el trabajo, por el temor a no poder desarrollar una carrera profesional. Entonces, a mí me preocupa muchísimo el futuro de mis jóvenes colegas, me preocupa muchísimo de que se autocensuren por temor a no poder trabajar. Hay que tener en cuenta que en estos momentos Europa ha sufrido una crisis económica devastadora, pero España todavía muchísimo, muchísimo más. Y para un joven encontrar un puesto de trabajo es muy complicado, de manera que cuando lo encuentra procura no moverse mucho para no perder ese puesto de trabajo. Y eso es lo que me preocupa. Entonces yo lo que hago es continuamente es sacudir y decir que hay que rebelarse. Los periodistas somos un contrapoder. Los periodistas no estamos para complacer a los que gobiernan ni a los que mandan. Estamos para hacer una labor crítica y honrada de lo que vemos y contar lo que sucede. Tampoco ir a una oposición por oposición, sino siempre buscar los argumentos. Pero es un contrapoder. El periodismo tiene que ser un contrapoder y el periodismo tiene que además mantenerse lejos del poder.
tiene que contaminarse lo menos posible. A mí me parece que la función del periodista es fundamental y que, yo lo insisto siempre, sin medios de comunicación libres, sin libertad de expresión, no hay democracia. No hay democracia. Definitivamente de acuerdo. Ahora, cuando tú estás en el fragor de esa carrera periodística, trabajando con los medios, tal vez al mismo tiempo estudiando, te toca enfrentar situaciones complejas, te ha tocado momentos difíciles en tu carrera periodística, porque es bueno, hay muchos jóvenes que nos están mirando y es bueno que una periodista que ha estado en la lucha nos diga qué momentos duros le tocó vivir. Bueno, a mí me tocó vivir nada menos que el intento de golpe de Estado en España, el intento de golpe de Estado el 23. Cuando el rey cumple un papel fundamental en ese momento, ¿no? Absolutamente. Porque ahora la figura del rey aparece muy disminuida, la familia pero real sin embargo el papel del rey durante toda la transición fue un papel realmente loable, y durante el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 el rey tuvo un papel absolutamente trascendental, eso es innegable. Yo estaba dentro del Congreso cuando entró el grupo de golpistas que quiso... ¿Y tú sentiste ese peligro ya en carne propia? Bueno, yo sentí un miedo terrible. Es decir, ¿para qué nos vamos a engañar? Luego he conocido mucha gente que estaba a mi alrededor y que tenía tanto miedo como yo, pero que ahora... bueno, pues no, yo no sentí miedo. Bueno, pues yo no me importa reconocerlo. Yo claro que tuve miedo, porque no sabía lo que iba a suceder. Entonces tenía un doble miedo. El miedo, aparte de el miedo personal, de decir, bueno, ¿qué va a pasar conmigo? Pero sobre todo la sensación de decir, con el país? ¿qué va a pasar con el país? ¿Qué va a pasar que venía de una situación compleja, claro, ¿no? Sí. Es decir, ¿qué va a pasar con esto, toda esta fuerza de toda la gente que estamos empujando en la misma dirección para tener un país democrático, para tener un país libre, y ahora estos desalmados van a acabar con este sueño, con esta esperanza? ¿Ese fue el momento más duro que te tocó? Yo creo que es el momento más duro que he vivido en mi larga carrera profesional. Yo he cubierto conflictos bélicos, he cubierto muchas cosas, pero ese momento para mí fue un momento especialmente duro. Primero era muy joven, pero en cualquier caso, que te den un golpe de Estado y que tú estés allí en primera fila viéndolo, es algo que se te queda grabado para siempre. A veces hasta difícil de narrarlo. Sí. Julia, ¿cuándo tú sientes o empiezas a pensar no solamente en la crónica, en el artículo, que son de todas formas coyunturales, porque se publica en un diario, porque estás haciendo un programa de televisión o entrevistando en la radio? ¿Cuándo das ese paso al ensayo periodístico, que ha sido también muy marcante en tu carrera, porque tú escribes sobre momentos como de Felipe a Rajoy, o escribes La señora presidenta, o escribes otras temáticas? ¿Cuándo se da ese paso a pensar ya en escribir algo más trascendente? De una forma un poco natural, es decir, yo era una periodista política en mi país, una periodista política consolidada, y entonces, bueno, es muy habitual que las editoriales se acerquen y digan, bueno, usted tiene experiencia, usted tiene conocimiento sobre la temática política, ¿por qué no escribe un libro sobre tal tema, o vamos a pensar juntos sobre lo que podría escribir? Y yo escribí un libro sobre la transición, un libro se llamaba Nosotros la transición, que fue mi primer ensayo. ¿Cómo fue la acogida? Bien, porque claro, nada multitudinario como ha pasado con las novelas, nada que ver. Pero nada para que el ver. medio, para los periodistas, para los políticos. Fue un libro muy bien acogido, fue un libro con muy buenas críticas, fue un libro que hicimos una presentación realmente estupenda, pero nada que ver con las novelas, es decir, totalmente distinto. Pero yo siempre he visto mis libros de ensayo y mis libros de política casi como una continuación de mi trabajo periodístico. Pero hay también ya parte de literatura allí, porque indudablemente es diferente escribir un artículo que un libro de ensayo. Entonces hay una mayor preocupación por el estilo, tal vez. Por el lenguaje, sí, cuidarlo. Bueno, y ahora viene el gran salto, ¿no es cierto? El salto a escribir una novela. Cuéntanos cómo fue ese proceso mental tuyo y ese proceso de trabajar internamente para decir, bueno, porque claro que hay temores de diferente tipo al que sentiste antes, pero temores de dar ese paso. ¿Cómo se da? Pues la verdad es que yo lo di de una forma también por casualidad.
Antes le contaba que había llegado al periodismo un poco por descarte y a la novela llegué un poco por casualidad. Vamos a ver, normalmente los periodistas siempre creen que tienen una cuenta pendiente con la literatura y yo creo que todos los periodistas siempre sueñan con escribir una novela. Pero yo, como había publicado ya libros, ya sabía lo que era tener un libro tuyo en la mano, claro, verlo en las librerías, entonces no sentía esa pulsión, esa necesidad. ¿Cómo escribo mi primera novela? Pues por casualidad, porque un verano yo estaba en la playa con mi hijo, yo tengo una casa en el sur de España, en la playa, y mi hijo era pequeño y como todos los niños nunca encontraba la hora de dejar de jugar, de dejar de bañarse, de querer subir a casa. Y yo sí me bajaba a la playa con todos los periódicos. Claro. Es decir, me leía los periódicos. Casi llevándose el trabajo a la playa. Claro, ¿no? Y un día ya estaba tan desesperada porque no había manera de arrancar a mi hijo de sus juegos, que terminé leyéndome los obituarios, las esquelas de los periódicos, que ya era el colmo, porque me los había leído del derecho y del revés. Y encontré una noticia en una esquela, que era el fallecimiento de un científico, de un microanalista forense, un hombre que había hecho investigaciones sobre, por ejemplo, la muerte de Napoleón, había puesto cabellos de Napoleón bajo su microscopio para ver, ya sabes que hay una controversia de si fue envenenado, si no. También había estudiado la sábana, arsénico, claro, yo me acuerdo bien la de esa sábana polémica. de Turín, y sobre la sábana de Turín, la sábana santa, venía una pequeña historia, también la controversia que había en el mundo científico, de si era auténtica, si era falsa, venía una alusión a un informe de la NASA, y en ese momento de repente se me encendió la luz de la sábana santa. Sí. Sí. Y empecé a pensar, dije, bueno, yo voy a escribir una novela que sea la cuadratura del círculo, que la sábana sea auténtica y no lo sea a la vez. Y como era verano, tenía mucho tiempo por delante, empecé a escribir. Cuando regresé a Madrid, continué escribiendo y yo no sabía si me la iban a publicar, porque la editorial estaba acostumbrada a editarme libros de política. De ensayo político. Pero claro. Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos para continuar develando al personaje de Julia Navarro y a los personajes de sus libros. No,